El comprador precisamente lo que está obligado a hacer es a pagar o a dar la cantidad que ha establecido el vendedor con el precio y una vez que lo entregue, el vendedor está obligado a entregarlo. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo se está dando esta transacción entre el dar, el hacer y que también que implica el no hacer, pues que una vez que el vendedor ha entregado el bien que ha vendido, no puede interferir en el disfrute de ese bien. ¿Por qué? Porque se entiende que pasó a formar parte de la propiedad de alguien más. Entonces, esto es súper, súper importante en el sentido de que tienen que tomar conciencia de cómo se van desarrollando las relaciones de trabajo y cómo se van cumpliendo estas obligaciones. Eh, el artículo 132 nos da algunas pautas con respecto a qué es lo que se está obligando el patrón. Son aproximadamente, más bien aproximadamente, se está obligando el patrón a realizar 33 cuestiones que la ley pues considera como necesarias y primordiales. Pueden surgir más, pero obviamente esto tiene que ser a partir de lo que un tratado internacional establezca o el mismo reglamento de trabajo o la misma costumbre o lo mismo que se ha dado, pues el patrón también lo tiene que obligar. Algunas de estas, de estas obligaciones que que ha aceptado el patrón y que yo considero que son como las más importantes es una, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables. No es lo mismo, no sé, un trabajo que se lleve a cabo en una construcción a el trabajo que se realice en un call center, el trabajo que se realice, no sé, por ejemplo, en Walmart, el trabajo que realicen en una tienda, en los juzgados, en una oficina. No es lo mismo, entonces va a tener diversas regulaciones. ¿Qué es lo que va a hacer? Precisamente permitir que el trabajador, o sea, si el patrón lo cumple, el trabajador va a poder realizar sus actividades de manera satisfactoria, ¿no? ¿Qué también tiene que estar al pendiente el, el patrón, ¿no? Acá está. ¿Qué es también lo que tiene que hacer el patrón? Pues precisamente tiene que cumplir con el pago del salario e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Es decir, en el contrato de trabajo ustedes van a tener que especificar cuál va a ser la cantidad y cuál va a ser el día en el que se va a realizar el pago. El patrón no puede realizar el pago con posterioridad a la celebración, bueno, a la fecha que señalaron en el contrato. ¿Por qué? Porque estaría afectando al trabajador. Tiene solamente 24 horas para realizar el pago. Después de la fecha, no puede hacerlo con posterioridad. Y pues al final del día, pues también está obligado a pagar las indemnizaciones en caso de los riesgos de trabajo o en los casos que también establezcan las leyes con respecto a, no sé, el pago de una prima de antigüedad, con el pago precisamente de una enfermedad general no profesional, pues al final del día es un derecho del trabajador, ¿no? Si yo me enfermé, no sé, de cáncer o me enfermé, que toquemos madera, que me enfermé, no sé, me están dializando o algo y ya esto no me permite trabajar, pues el patrón está obligado a una de dos, o a suspender la relación laboral o en su defecto a indemnizarme con 30 días de mi sueldo, más la prima de antigüedad del tiempo que trabajé, más las partes proporcionales de mi aguinaldo, mis vacaciones y de mi prima vacacional, que obviamente pues eso es un derecho que sí o sí tienen todos los trabajadores. No puede haber como una excusa con respecto a que no voy a realizar este pago, no. Es algo que se tiene sí o sí que realizar y que el patrón no puede decir, ah, sabes que no te lo voy a pagar. En los riesgos de trabajo sí puede haber como ciertas condiciones que en un momento determinado el patrón puede interponer para que no pague como la indemnización siempre y cuando haya responsabilidades para el trabajador, pero eso pues ya lo veremos en la última sesión, pero pues al momento es como lo que se está obligando, ¿no? Otro
que es algo que desafortunadamente creo que se presenta mucho en el derecho del trabajo en México, es el que se nos olvida cómo cómo el trabajador o cómo el patrón debe de tratar a sus trabajadores, ¿no? Que pues obviamente esto es con consideración, que es absteniéndose de un maltrato en cuanto a palabra y de obra, ¿no? Esto es algo que desafortunadamente los patrones no han comprendido, que tratan muy mal a sus trabajadores y que al final del día esto es ilegal, ¿no? Y el patrón está incumpliendo con sus obligaciones. Por este incumplimiento y dado que los organismos internacionales han detectado un aumento en la salud, igual el Instituto Mexicano del Seguro Social, se implementó en el 2018 una norma oficial mexicana para la prevención y erradicación de los riesgos psicosociales, que en este caso es la NOM 035. Aquí esta NOM, ¿qué es lo que nos va a decir? Precisamente las obligaciones que tiene el patrón para mantener un ambiente laboral sano y para evitar como cualquier trato como de acoso laboral, de acoso sexual, de maltrato, de gritos y todo, y que al final del día pues es algo que sí o sí se tiene que cumplir. Esa es una obligación que él tiene. eh, no es algo que se pueda negociar, simplemente es algo que se tiene que cumplir y que es muy importante que los patrones pues también lo entiendan y que también a nosotros como de pronto trabajadores pues hagamos conciencia de que pues no tenemos que recibir un maltrato, ¿no? Sino que al final del día estamos celebrando sí un contrato en el cual estamos dando un servicio personal y subordinado y que si hay un error pues no es necesario ni exhibirme ni tampoco el maltratarme, sino que más bien pues implica el que tengamos un trato digno y un trato de consideración y de respeto. Otra obligación que estaba como muy pegada con respecto a las obligaciones fiscales que ya también veíamos hace rato en la materia de derecho mercantil es el tema de exhibir o de entregar a los trabajadores una constancia escrita del número de días laborados y del salario percibido. Estos son los benditos y famosos recibos de nómina, que también pues la misma ley del impuesto sobre la renta nos obliga, y al igual que el Código Fiscal, a los patrones a que tienen que exhibir estos recibos de nómina con el timbrado correspondiente y su sello digital. ¿Para qué? Para que se tenga constancia de que se está pagando el salario. Esto es una obligación que tiene el patrón, no es opcional tampoco, y que también es una forma de protegerse ante una contingencia de materia laboral. Anteriormente, los abogados y los trabajadores ponían cantidades exorbitantes al momento de demandar con respecto al salario, y pues de cajón la autoridad que resolvía, que era la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues resolvía a favor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, estos problemas de las cantidades que de pronto eran exorbitantes o doblaban la cantidad real que ganaba el trabajador, se ven en análisis por la Suprema Corte y por los tribunales colegiados de circuito y por la autoridad fiscal, y pues se determina que todos aquellos recibos de nómina que tengan el timbrado fiscal, como este timbrado es revisado y es autorizado por una autoridad, pues tienen prueba plena. Entonces, ¿qué resulta? Ah, ¿sabes qué? Pues es que el trabajador está diciendo que él ganaba 1,000 pesos diarios. Y la realidad es que no, él ganaba el sueldo mínimo, él ganaba 500, él ganaba 300, y aquí están los recibos de nómina de lo que él ganaba y de lo que yo le depositaba. Eso en un juicio es casi prueba, es prueba plena con respecto al dicho del salario. ¿Por qué? Porque lo está emitiendo sí el patrón, pero por autorización de una autoridad fiscal, la cual está dando constancia de estas cantidades, y la cual está dando constancia de que esto es lo que está realmente percibiendo el trabajador. Otra obligación que también tiene el patrón es exhibir las constancias laborales en un periodo de 3 días. Para los trabajadores que han dejado de prestar sus servicios. Aquí hay que tener como bien claro el que una constancia laboral es muy diferente a una carta de recomendación. Una carta de recomendación que es, pues, la pueden presentar aquellos que conocen al trabajador dando una recomendación, valga la redundancia, de por qué tendría que ser contratado el trabajador, si cumple con las características, si es buena persona, o sea, normalmente para eso sirven. ¿Qué es lo que la diferencia con una constancia laboral?
Pues que la empresa lo que hace con la constancia laboral es dar como fe, por así decirlo, del tiempo que duró el trabajador, cuándo fue la fecha de ingreso, cuándo fue la fecha de salida y cuál era el puesto que él tenía. ¿Para qué? Pues te sirve precisamente como para identificar el qué era lo que hacía el trabajador. Entonces, estas constancias pues tienen bastante peso en el sentido de que pues también da un historial a las empresas pues del trabajador, ¿no? O sea, al final del día pues también va indicando, va dando como cierto indicativo de qué es lo que ha pasado en la vida del trabajador. Otra de las obligaciones que, que tiene el patrón es para algunos trabajos o para la mayoría entregar las herramientas de trabajo necesarias eh, para que el trabajador pueda realizar de manera satisfactoria sus funciones, ¿no? No se vale el que diga, bueno, es que yo quiero que tú te dediques a mandar correos, pero yo no te doy una computadora para poderlos mandar y trae tu computadora personal. Eso no es, cuando pasa eso, el patrón está eh, rompiendo o incumpliendo con una obligación que tiene como precisamente empleador, que no puede como hacerlo, ¿no? En todo caso, tendría él que asumir el costo de lo que está implicando esa computadora. Entonces, eso también es algo que el patrón tiene que cuidar, además como de propiciar los espacios y los lugares necesarios para resguardar estas herramientas de trabajo, que estas son dentro de las treinta y tantas que les decía, obligaciones que la ley maneja de manera general para todo tipo de trabajo por parte de los patrones. ¿Qué es lo que más también nos vamos a encontrar? Justo las obligaciones que tienen los trabajadores. Podríamos de pronto decir, bueno, pues es que el patrón es el malo y el patrón es el que tiene toda la obligación. O sea, así como em, uno tiene el derecho de que recibir un salario, el derecho de tener herramientas de trabajo, el derecho de vacaciones, de aguinaldo, pues también tiene ciertas obligaciones que son importantes que cubrir. En el caso de los trabajadores, el artículo que lo está regulando es el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo, ¿qué es lo que nos va a- qué es lo que nos va a decir precisamente cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Algunas de ellas, pues es al igual que el patrón, a cumplir como las normas del trabajo, a cumplir con lo que se está viendo a realizar y que son de cajón, ¿no? A no ofender a sus compañeros, a no, a cumplir con todas las medidas de seguridad, este, como toda esa situación. Permítanme 2 minutitos. Listo. Justo son las obligaciones que tiene el trabajador, el mantener el reglamento de trabajo, el cumplir con el reglamento de trabajo, a no ofender a su patrón, a guardar el orden,
también, este, también tiene que desempeñar el servicio bajo el cual está realizando con su mayor empeño, ¿no? No se vale el que no se quiera realizar la actividad para la cual fue contratada. ¿Por qué? Porque ahí hay un incumplimiento de contrato. Entonces, esta situación del incumplimiento de contrato, siempre y cuando no denigre su integridad o su dignidad, pues es ilegal. O sea, el trabajador por ningún motivo puede dejar de hacer su trabajo a menos que sea por una causa de fuerza mayor y que sea comprobable. También tiene que observar las buenas costumbres, tiene que entregar al patrón los insumos que no utilice. No es de que, bueno, me dedico a la cocina y no pedí 5 jitomates y nada más usé 4 y yo me llevo el quinto. Eso tampoco se vale, ¿no? Al final del día, o, ¿sabes qué? Pues es que me dieron para mi trabajo en un taller, me dieron esta herramienta y pues me hacían falta un martillo, me hacía falta clavos y pues me los llevo a mi casa y ya son míos. O sea, no, esos al final del día, insumos, herramientas de trabajo que son utilizados para realizar el trabajo. Entonces, así como el patrón está obligado a eh, proporcionarlos, pues el, también el trabajador está obligado a entregarlos, a cuidarlos, ¿no? Hay ocasiones que por el trabajo que están realizando los trabajadores, se están viendo con información sensible o pues sí, con información sensible o con información técnica, dependiendo como del rubro, ¿no? Supongamos, conocí a una persona hace tiempo que él trabajaba para una empresa que vende jugos y pues él tenía que tratar todas las fórmulas de estos jugos, ¿no? Cuánto azúcar, cuánto colorante, cuánto saborizante, cuánto todo, ¿no? Estas cantidades que él estaba manejando, pues es su obligación como trabajador el resguardarlas, el cuidarlas, el no revelarlas a los demás. ¿Por qué? Porque se entiende que si las revela, lo que pasa es eh, un, que estás afectando al objeto de la empresa, estás afectando a tu propio patrón y también te estás metiendo en una irregularidad con materia de propiedad intelectual y que al final del día, pues eso es un secreto técnico, es un secreto de fabricación de parte del patrón que pues no tendría que ser revelado, ¿no? Las empresas en informática o los call centers o algunas otras que dan como un servicio a una empresa, pues de pronto también se tienen una carga de información sensible bastante importante y que al final del día no pueden ellos ir revelando la información con la que trataron durante su jornada, ¿no? Obviamente yo sé que de pronto como en el contacto familiar, pues uno platica las experiencias con los mismos compañeros de trabajo, pero eso no implica que yo tengo que ir a revelarlo con otro patrón o con otra empresa. O sea, simplemente yo lo tengo que resguardar y por eso, y he ahí que en la actualidad los contratos de trabajo, pues con que vengan acompañados, pues con un aviso de confidencialidad con respecto de todo lo que se trató durante la relación laboral, ¿no? O todo lo que se va a tratar. Incluso hay ciertos puestos que por la delicadeza de la información que están tratando, pues tienen que ir poniendo estos pequeños candados. ¿Para qué? Para que pues no se vean afectados con respecto al- al- a la, a la utilización o malversación de estos datos. O sea, es súper importante eso. También otra em, obligación que tienen los trabajadores es a que se tienen que someter a los reconocimientos médicos de pronto de los patrones, ¿no? Hay ciertas actividades que ponen en riesgo su salud, que pues el patrón tiene o que tiene todo el derecho a hacer estos exámenes médicos para que pueda continuarse con el trabajo, ¿no? O que también implica que estos exámenes médicos se tienen que realizar en el sentido de que pueden, de no realizar sin no tener la certeza de que la persona está en las mejores condiciones, pueden poner en riesgo a sus compañeros de trabajo y al personal que se encuentre en el centro, ¿no? De trabajo. Entonces, sí es bien, es una obligación que también tienen los trabajadores. Ellos, pues al final del día, tienen que cumplir con esto que la misma ley está especificando, porque en caso contrario, pues estaríamos en una
si bien a lo mejor y no de manera literal en una causal de rescisión de la relación laboral, sí estamos ante un incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es algo que el trabajador está obligado a cumplir y realizar, no nada más con el tema de no nada más con el tema de que, bueno, como no está establecido en el artículo 47 o como no está establecido en el artículo 50, pues yo, no estoy obligado a realizarlo. O, no, 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 espérate. O sea, al final del día, allí que están contenidas las causales de rescisión, pues también hay ciertas, hay una cláusula, más bien, más que una cláusula, es una fracción que establece y las demás que establezcan las leyes que al final del día, pues podemos entender es la lectura de ese artículo, de esos artículos que hablan sobre las causales de rescisión de la relación laboral, con estos dos artículos, o, perdón, tres artículos que nos hablan precisamente de las obligaciones de los trabajadores y de los patrones, ¿no? Que son súper importantes y que tenemos que leer la ley de manera sistemática y en conjunto. O sea, la ley no puede leerse nada más como por partecitas. La ley se tiene que leer completa y se tiene que entender de esta manera para que podamos llegar a una interpretación más, más concreta, más correcta y que al final del día, pues lo que vamos a buscar es eso. Ahora vamos a hablar de lo que son el contrato de trabajo. Y ya hablábamos ahorita precisamente de lo que es el contrato de trabajo. Ya les decía yo que pues es una protección que tiene al final del día el trabajador con respecto a la forma de cómo va a realizar el trabajo, de cuánto, de cuál va a ser su jornada, de cómo se va a cumplir, cuánto se le va a pagar, cuándo se le va a pagar, la temporalidad del contrato. Al final del día es una garantía el establecimiento de los contratos de trabajo que por escrito y que no puede saltarse como estas cosas, ¿no? Es mejor, yo soy de la idea de mejor tener la certeza jurídica y material de cómo quedaron las condiciones de trabajo a la ignorancia de lo que estuvimos haciendo. O sea, para mí es súper importante y fundamental que todos los contratos estén, que se celebren, estén en escrito, porque pues al final del día es una defensa frente a posibles pues frente a posibles contingencias en materia laboral, ¿no? Y ante posibles dudas que de pronto en la misma relación laboral se van dando, es súper importante el que pues los tanto trabajadores como patrones tengan estos contratos y que puedan ayudarlos a salir como de las dudas y a no dar por hecho ciertas situaciones. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de este contrato? Ya hace rato les decía yo que todos los contratos deben tener un cierto contenido. En el caso de la materia de derecho mercantil, yo les decía que con las sociedades, pues tenemos primero que tener los atributos de la personalidad o los elementos personales, que obviamente, pues con lo que vamos a tener ahí son los datos de quién es el patrón, de quién es el trabajador y todos sus datos generales. ¿Esto para qué? Pues para saber cuáles son las partes. ¿Cuáles va después? ¿Qué es lo que va a venir? Pues, ¿qué es lo que todo contrato de trabajo tiene que tener y que tienen ustedes que tener conciencia? Pues las condiciones laborales. ¿Cuáles son estas condiciones laborales? Pues el puesto, la categoría que ustedes están realizando o que van a contratar y que esta pues tiene que tener como, al igual que con el objeto de la empresa, la mayor precisión y también la mayor amplitud para poder realizar un contrato de trabajo de manera adecuada y que le permita precisamente tener al patrón y al trabajador pues este margen de flexibilidad para realizar diversas actividades, ¿no? Otra condición laboral que tiene que tener precisamente es el tema de la jornada. Este tema de la jornada, pues es qué días va a trabajar o de qué día a qué día va a tener que ir a realizar sus labores y de qué horario a qué horario. Recordemos que por mandato constitucional, la jornada máxima diaria son de 48 horas diarias y 48 horas a la semana. Después de estas 8 horas, entendemos que todo lo que se trabaje es un trabajo por tiempo extraordinario y este tiene ciertas condiciones diversas para,
para realizar el pago, ¿no? Y la actividad, y que también tiene cierto candado para los, este, para los patrones y para los trabajadores. Otra de las condiciones de trabajo es precisamente el que establezca cuál va a ser la cantidad, el monto del salario que va a percibir. Eso es algo que no puede faltar, porque así como viene el objeto o la categoría y el trabajo que va a realizar el trabajador, también tiene que venir el, salario que va a percibir y el lugar y la forma en la que lo va a percibir y que es a percibir, perdón, y que es obligación justo de los patrones dárselo al trabajador por la prestación de sus servicios. Los días de descanso, de la misma manera, es importante que ahí vengan porque, bueno, sabemos que el día domingo es un día que pesa más en materia laboral en cuanto al pago, en el sentido de que pues tiene una mayor carga, se calcula diferente el pago del trabajo laborado ese día, de los días que tienen descanso obligatorio, que esos pues bueno también están designados en la ley, y también pues el tema de el centro de trabajo al que va a estar realizando la prestación de su servicio, ¿no? Es algo que no puede olvidar, o sea, siempre, siempre, siempre en los contratos tiene que venir eso. em, Y pues no hay como de que, es que si mi contrato de trabajo no viene en la jornada, chin, pues es que eso tiene que ser algo que tú tienes que revisar y que estar bien, bien atento, ¿no? El artículo 25 nos va a dar los elementos del contrato de trabajo, cómo lo tenemos que ir plasmando, y es ahí donde ya lo vemos como más materializado. Lo primero, ya les decía, son los elementos de personales o de identificación, la temporalidad, que es lo que viene después, el servicio que se va a prestar, el lugar o los lugares donde deba prestarse, la duración de la jornada, la forma y monto del salario y el día y lugar del pago del salario. Y la indicación de que al trabajador será capacitado o adiestrado. Hay ocasiones en las que también viene esto. Y algunas otras condiciones de trabajo que pues dependiendo como de la naturaleza de la empresa, pues el trabajador tiene que cumplir, ¿no? No es lo mismo, y volvemos al ejemplo anterior, el trabajar en una mina, donde precisamente a lo mejor el contrato de trabajo puede establecer que tiene que cumplir con todas las medidas de seguridad, como es el casco, el chaleco y como todo el equipo que usan los mineros para ir a trabajar, a, al de alguien que hace la limpieza, ¿no? O sea, al final del día, cada contrato em, es una amplitud de obligaciones, una amplitud de derechos, es una amplitud como de lo que las partes quieran convenir, salvo que pongan en peligro los derechos de alguno de los dos, principalmente el trabajador en materia del trabajo. También se puede presentar este tema de los convenios entre sindicatos cuando en una misma empresa hay dos asociaciones de trabajadores que pelean o buscan una mejora de sus derechos laborales. No me quiero meter tanto al tema de los sindicatos porque al final del día sí va a ser algo que se van a encontrar día a día en las relaciones de trabajo, pero pues esta clase en específico únicamente vamos a tratar de enfocarnos al derecho individual. El derecho colectivo tiene sus peculiaridades, sus particularidades. La reforma del 2019 también vino a cambiar la forma en la que se entendía el derecho colectivo del trabajo, y la forma en la que se hacían las representaciones. Entonces, los convenios entre sindicatos también es algo que puede venir en el contrato de trabajo, pero que por el momento no vamos a tocar. Una vez que vimos esto, ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y como último tema, la forma de conclusión de un contrato individual de trabajo. En que es, obviamente, pues ya lo mencionábamos con las sociedades mercantiles, la forma en la que terminan las relaciones laborales. Es esta conclusión de las relaciones laborales, pues lo que nos permite es o eliminar la obligación de cubrir un salario y de cubrir un servicio, eh, ya sea por libre decisión de las partes, por fuerza mayor. Vamos a cerrar un momento y regresamos a la misma sesión, ¿va?
porque ya me marcó que ya va a cerrarse. De acuerdo.